El manual emitido por el Ministerio de Energía lleva por nombre para la operativización de la consulta previa, libre e informada para la expedición de medidas administrativas en concesiones mineras. Este manual lo que busca es agilitar los procesos constitucionales de consulta previa a falta de una ley y así viabilizar proyectos estancados y nuevas inversiones en temas mineros. Lenin. Fernando, Samantha, de este y de otros temas vamos a conversar con Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Buenos días, ingeniero, bienvenido a Contacto Directo. Estimado Lenin, buenos días. Un saludo cordial al pueblo ecuatoriano. Cuéntenos, ¿qué es lo que busca la CONAIE, que usted preside, ingeniero, con esta demanda de inconstitucionalidad que presentaron ayer ante la Corte Constitucional? Los pueblos, las nacionalidades, los campesinos, los agricultores, lo que buscamos en este país es que sean respetados nuestros territorios. No podemos agacharnos la cabeza cuando están acabando con nuestros territorios, territorios que dan de comer a las grandes ciudades de este país en beneficio de la familia del presidente de la República. El presidente de la República tiene intereses mineros. El 4 de marzo, en este caso, empezó una negociación con 2 empresas más, a las cuales el presidente de la República, a través de Adventus, tiene aproximadamente 138.798 hectáreas dentro del proceso minero que contempla 1.860.000 hectáreas en el Ecuador. Entonces, el presidente de la República, con estas decisiones, el 5 de marzo, va a la negociación en Canadá, él en persona. ¿Para qué? Porque él está garantizando la ganancia de sus empresas, mas no está viendo el dolor del pueblo, lo que pasa en Palo Quemado, lo que pasa en Las Pampas, lo que pasa en Pangua y en todo el territorio nacional. En ese sentido, en términos ecológicos es insostenible. En términos económicos puede desarrollar la minería, pero afectaría a otras actividades económicas. Ahí invito a los señores bananeros, cacaoteros, a los compañeros que producen el arroz, cuencas abajo del agua que baja desde la sierra, están utilizando para otras actividades económicas. Si es que esto se permite que profundice la minería, simplemente van a acabar con estas otras actividades económicas. Ingeniero, ¿podría usted precisar cuáles son las empresas del presidente o de la familia o de familiares del presidente que tienen intereses mineros que usted ha señalado? Sí, efectivamente. Adventus Mining Corporation, en este caso, en este capital participa el grupo Noboa, que tienen, en este caso, antes de ser el presidente de la República del Ecuador, señor Daniel Noboa, tenían Curipamba, Pijilí y Santiago. Estas empresas, en este caso, lograron hacer el 25 de enero del 2024, hacen una fusión con Luminex y también llegan el 4 de marzo, como fue mencionada, hacen una fusión con Japan Organization for Metals. El 5 de marzo lleva la negociación y, por lo tanto, Adventus tiene 138.000 dentro de este proceso minero que está contemplado en $1.860.000. Es más, esta información, ingeniero, discúlpeme, ¿dónde se la encuentra? ¿En la Superintendencia de Compañías? ¿Está allí? Está en la superintendencia y además de eso usted puede, en este momento, población ecuatoriana, puede entrar a la página principal de Adventus, ahí tiene toda la información de los capitales que participan en el Ecuador. Y es más, seguramente otros capitales que están presentes en la minería en el Ecuador, sería importante que al Ecuador diga cuántos son los beneficiarios intermediarios en este país y cuántos realmente están beneficiando de las empresas transnacionales. Ingeniero, vamos ahora sí al tema de la acción de inconstitucionalidad que ustedes han presentado. ¿Cuál es el fundamento legal que tiene la CONAIE contra la aplicación del manual en el que se están fundamentando las consultas que se realizan, por ejemplo, en Cotopaxi? 2019, la Corte Constitucional ya determinó que ningún procedimiento, sea decretos, sean resoluciones, de menor rango que es de la ley, en este caso no se pueden regular cualquier decisión sobre derechos. En este caso,
la decisión del presidente de la República a través de la resolución del Ministerio del Ambiente es menos que una ley. Por lo tanto, si leemos el artículo 13, ¿qué está diciendo este decreto, esta resolución del presidente de la República? Dice que van a consultar solo los que están registrados. Imagínense, en Palo Quemados, en más de 1.200 personas, 70 seguramente están de acuerdo con la minería, y bajo esta resolución simplemente van a acoger los que están de acuerdo, van a registrar. Eso es totalmente contradictorio a la ley, contradictoria a todo lo que fue sacando la Corte Constitucional en el Ecuador. Por lo tanto, en términos de regular un derecho, debe construir una ley. Y es más, le recuerdo al presidente de la República que rechazó nuestras mesas de diálogo. En la mesa con el presidente Lasso se puso como un objetivo central construir la ley de consulta previa, libre e informada con consentimiento, a la cual más bien han evadido con estos diferentes decretos y ahora el presidente Noboa con esta resolución. Usted dijo ayer que el pronunciamiento de las comunidades debe ser vinculante, lo dijo en la parte externa de la Corte Constitucional luego de presentar esta acción, esta demanda, pero resulta, ingeniero, que ni la Constitución en su artículo 57, que se refiere a la consulta previa, libre e informada, ni en el 358, que trata de la consulta ambiental, tampoco en el artículo 87 de la Ley de Minería, que se refiere al derecho a la información, participación y consulta, peor aún en el artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana, menos en la Ley de Hidrocarburos, ni en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que refiere a pueblos indígenas y tribales, tampoco en las sentencias de la Corte Constitucional se señala, se dispone que la negativa de una consulta previa o ambiental deban ser vinculantes para el Estado. ¿De dónde saca usted entonces, ingeniero, que debe ser vinculante el pronunciamiento de una consulta? El artículo 57 manifiesta que debe llevar a la consulta previa, libre e informada, pero además de eso dice, vinculado a los tratados internacionales. El Ecuador firmó la adhesión a los tratados de la OIT, firmó la adhesión, en este caso, de la Declaración de las Naciones Unidas del 2008 y la Declaración de la OEA en agosto 2016. En los tres cuerpos normativos internacionales manifiesta que cualquier acción en los territorios debe ser vinculante después de una consulta previa, libre e informada. Leamos, estimado Lenin Artieda, leamos la Declaración de Naciones Unidas del 2008 y leamos la declaración que está mucho más avanzada, en este caso la Declaración de la OEA de agosto 2016. Por lo tanto, para los ecuatorianos se vuelve una jurisprudencia de aplicación inmediata, de aplicación obligatoria, porque el Estado ecuatoriano firmó, en este caso, la adhesión de las declaraciones a nivel internacional sobre derechos de los pueblos y nacionalidades. Leamos, ingeniero Isa, el 169 de la OIT, el documento que refiere y explica el alcance de este convenio, señala con claridad que el pronunciamiento negativo de una comunidad no obstruirá la planificación de desarrollo que pueda tener un Estado. Entonces, sí, pero leamos también, estimado Lenin, leamos la declaración del 2008. Por eso me he referido. El 169 refiere a la consulta previa, libre e informada. Esto no nos olvidemos, desde 1960 a 1989, que en ese lapso se estaba desarrollando. La Declaración de Naciones Unidas, que es del 2008, que conectó con la declaración del 169 y desarrollado en el 2016, que da muchos más otros derechos territoriales declarados a nivel continental a través de la Organización de Estados Americanos. Caramba, yo creo que debemos tener una actitud complementaria frente a la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entiendo su postura, ingeniero, sin embargo la Corte Constitucional pues no la comparte y de hecho no lo recoge en sus sentencias. Ahora, hasta que la Corte falle, ¿ustedes se van a quedar de brazos cruzados o con qué propuesta va a ir la CONAIE al Encuentro Nacional Antiminero que se va a desarrollar el día viernes? Mire, lo voy a hacer muy reflexivo. Si van a su casa, van con armas, van con policías, van con militares y encima de eso van inventando un instrumento jurídico, le van a poner en la cabeza y van a consultar, ¿usted qué haría? Va a reaccionar. Nosotros lo que vamos a hacer en este momento y el día viernes que vamos a decidir es que vamos a defender nuestra casa, vamos a defender nuestros territorios.
Cuando nosotros, después que han agredido nuestra casa, venimos a la ciudad de Quito, ¿qué nos han dicho? Terroristas vandálicos han quemado Quito. Cuando ustedes, en este caso, los políticos, las políticas neoliberales que están implementando en nuestros territorios, es de vergüenza tener en este país. Por favor, vienen con militares, con policías a nuestra casa y encima de eso dicen que estamos secuestrando, que estamos quemando. Oiga, hay que tener un poco de dignidad en este país. No se puede avanzar en la minería. Por favor, aquí hay intereses únicos y exclusivos para las empresas. Del 100%, el 94% llevan las intermediarias y llevan las empresas transnacionales. Para el desarrollo local y para el Estado ecuatoriano queda el 6%. De eso realmente, ¿cuánto está quedando para el desarrollo de las comunidades? No nos olvidemos la experiencia de los 50 años. No puede significar en este país ni en cualquier parte del mundo que acabemos con los territorios de los pueblos indígenas y que eso signifique el desarrollo. Si necesitamos desarrollar, pero ese desarrollo tiene que venir de todas las partes. ¿Cómo es que en este país se regala 2.600 millones de dólares en un año, llega el presidente en un mes y resulta que para suplir ese vacío económico, resulta que tenemos que acabar con los territorios de los pueblos indígenas? Tengamos dignidad y sensibilidad, pueblo ecuatoriano. Ingeniero, bajo el argumento de estamos defendiendo nuestros territorios, ¿usted valida acciones de violencia, resistencia? Nosotros no hemos avalado absolutamente nada. Nosotros, en un territorio de paz, que vengan a agredir, lo único que estamos haciendo es defender. Y hemos defendido de los mineros ilegales que están siendo utilizados por la minería legal. Solo miremos lo que pasa en Azuay. Supuestamente de un grupo de mafiosos, ¿no es cierto?, que estaban utilizando, pero está por atrás la minería legal. Eso significa que están coordinando incluso en acciones. No podemos aceptar ni la minería ilegal ni la minería legal. Lo que están haciendo en este momento es acabar con la posibilidad de sostener otras actividades económicas. Y es más, ¿cuáles son esas acciones, ingeniero? Porque esta actitud firme y beligerante en defensa de la naturaleza y de los derechos colectivos de las comunidades, ¿por qué no se expresan o no se han hecho tan evidentes, no se las ha comunicado de manera adecuada ante la minería ilegal que opera pues libremente a vista y paciencia de autoridades nacionales y también de autoridades locales? Algunos de ellos pertenecen a su organización política, a Pachacutic. ¿Por qué no hay estas manifestaciones, estos reclamos ante lo que ocurre? Y usted lo sabe, en Buenos Aires, en Ponce Enríquez, en Esmeraldas, en la Amazonía. En territorios donde tenemos nosotros nuestro control, no solo con la minería ilegal, con el narcotráfico, con el crimen organizado, con la delincuencia común y corriente, nosotros hemos logrado con nuestras 10.000 comunidades frenar cualquier intención. Imagínense, 10.000 comunidades. ¿Esto cuánto significa en millones de dólares ahorro para el país? En estas 10.000 comunidades aplicamos justicia indígena y no hemos permitido que se extienda todas estas situaciones. Claro, en territorios donde no tenemos organización, lógicamente, ¿de quién depende? Depende de la fuerza que tenga el Estado para controlar aquello. Pero no, en muchas veces son las mismas autoridades de los gobiernos de turno que están involucrados en estos actos. Solo miremos lo que pasa en Napo. En Napo, ¿cuántas autoridades vinculadas a estos hechos? Y ahí dirán de su propio movimiento. Los que han sido identificados, ha habido un proceso de depuración en el movimiento. Por lo tanto, creo importante en este momento situar el problema. Y en ese situar el problema, demanda en este momento un nivel de coordinación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, ahí sí, para sacar estos grupos ilegales que están en los territorios. En las nuestras que tenemos control, lo hemos sabido enfrentar absolutamente. ¿Recuerda usted, ingeniero, a cuántas personas ustedes han desvinculado de la organización por tener algún tipo de relación con estas actividades ilegales? Bueno, en este momento no podría dar el dato, pero en territorios no hemos permitido ni siquiera que ingrese para poder tener una contabilidad. En ese sentido, creo que es un aporte fundamental que estamos haciendo los pueblos y nacionalidades a partir de este principio de la plurinacionalidad. Solo usted ponga a calcular 10.000 comunidades en donde no hemos necesitado ni militares ni policías. Más bien el sistema judicial, por aplicar justicia indígena o por garantizar la cobertura de seguridad comunitaria, más bien han puesto procesos judiciales. Más bien el Estado gasta por perseguirnos, más no por ayudar a controlar en nuestros territorios. Nosotros le ahorramos a este Estado ecuatoriano millones y millones de dólares. En otro tema, ingeniero, si me permite, su presidencia, la presidencia de la CONAIE, ¿va a culminar en agosto cuando se cumplan los 3 años para los que fue electo o se va a acoger a lo resuelto por el Consejo Ampliado que le amplió el periodo, su presidencia, pues hasta diciembre?
Bueno, está aprobado el plan operativo de la CONAIE 2024, donde incluye el Congreso de la CONAIE. En ese sentido, entre noviembre y diciembre se desarrollará el Congreso de la CONAIE. Por lo tanto, en este momento estamos muy enfocados para desarrollar el plan operativo anual de la CONAIE, que en este caso que depende del plan de gobierno general en los 5 ejes grandes que trabajamos. Primero, el tema de los derechos de los pueblos indígenas no tienen que estar solo en la Constitución, hay que pragmatizarla. Segundo, nuestra unidad con los diferentes sectores económicos, sociales de este país. Tercero, cuáles son los propósitos de la plurinacionalidad, cómo hemos en este caso hemos actuado con la Asamblea Nacional, con los diferentes poderes del Estado. Cuarto tema, una agenda internacional que ha permitido unificar con los otros pueblos y nacionalidades a nivel internacional y tener una agenda dentro de las Naciones Unidas. Y quinto tema, sobre el fortalecimiento institucional, desde la nacional hasta nuestros territorios. Sobre esos ejes vamos a concluir con el plan operativo. Ingeniero, ¿de qué va a depender que usted pase de ser precandidato presidencial de Pachacutic a que sea pues el candidato presidencial, a que conste en la papeleta? En este momento es una posibilidad, hay una definición del movimiento Pachacutic, a la cual agradezco, ya en la Convención Nacional en los siguientes días que se darán, y sobre la decisión de nuestras autoridades a nivel nacional. Si garantizamos un consenso, efectivamente avanzaremos. El movimiento indígena no puede estar dividido por intereses electorales, a las cuales nosotros nos allanamos sobre la decisión de la mayoría o si es que en su debido momento haya consenso. Por lo tanto, de nuestra parte, las autoridades comunitarias a nivel nacional nos mantenemos en este momento como dirigentes nacionales. Pero más allá de lo que digan los otros, de lo que diga la organización, ¿usted sí quiere ir a medirse en una elección general? Miren, no es una voluntad individual. Nosotros tenemos un proyecto político colectivo para los pueblos indígenas, para los blancos, para los mestizos, para los cholos, para los afros. En este país tan mega biodiverso en términos de la naturaleza, tan biodiverso en todo lo que contienen nuestras semillas, pero además de eso plurinacional, pluricultural, creo importante poder los sueños construir colectivamente. No depende de los caprichos individuales como hemos visto los gobiernos de turno. Porque el papá le cruzó el dinero, entonces me voy de candidato. Eso en la sociedad colectiva de los pueblos indígenas no funciona. Nuestros sueños individuales son parte de un sueño colectivo a las cuales tenemos que decidir todos conjuntamente. Solo para que quede claro, en relación al tema del manual que está facultando, pues, o con el que se está apalancando las consultas en algunas poblaciones de Cotopaxi, ingeniero Isa, para ustedes no cabe ningún proceso de mediación o de diálogo en este aspecto. La única posibilidad que contemplan y a la que le dan cabida es a que se suspendan estas consultas en desarrollo. Pueblo ecuatoriano, nuevamente, estimado Len, usted vive en la ciudad de Guayaquil, los que están en Quito, los que estamos viviendo en las estribaciones de las cordilleras de los Andes, con estribaciones a la costa y estribaciones a la Amazonía. Si no paramos la intencionalidad de la minería, que piensan que es un problema solo de los pueblos indígenas, si no paramos esto, vamos a tener ciudades completas como Quito, como Riobamba, como Cuenca, como Loja, ciudades sin agua. Entendamos aquello. Si con la agricultura extensiva en los últimos 50 años hemos acabado la capa fértil, la capa superficial en donde había conductos de infiltración, con la minería que van hasta 1 kilómetro de profundidad, acabaremos con las zonas freáticas. Si no entendemos esa parte de sobrevivencia humana, simplemente estamos jodidos. Aquí no pasa solo por querer o no querer la plata, sino pasa por querer garantizar la vida para todos, para los pueblos indígenas, para los agricultores que damos de comer a las grandes ciudades, pero además de eso, para los ciudadanos que están en las grandes ciudades. Y vean de dónde viene el agua, viene de los páramos, en donde en este momento, gracias a la madre naturaleza, están presentes los materiales preciados, pero ahí mismo ha sido un problema muy serio para la humanidad. Esto significa que no están dispuestos a ningún tipo de diálogo y que su postura es una sola: no a la minería. Una sola, en firme, no vamos a calcular ni en términos electorales ni en ninguna situación. Una sola posición.
no a la minería, desarrollemos otras actividades económicas. Desarrollemos un sistema de turismo comunitario, un sistema de turismo ecológico. Creo que esto podríamos vender a nivel mundial y de ello ya tenemos experiencia de muchos países que han vivido de aquellos. Entonces tendríamos un sistema de producción, un sistema económico sustentable que podríamos decir 50, 100 años, 200 años es sustentable. Pero si es que permitimos la minería tendremos 25 años. Si queda algún reducto, 50 años. De ahí en adelante tendremos desierto. Y eso no creo debe ser el sueño de los ecuatorianos. De estas iniciativas interesantes, sin duda, como por ejemplo el de desarrollar turismo comunitario sustentable, ingeniero, ¿tienen ustedes la propuesta? ¿Dónde la podemos revisar para empezar a socializarla y a discutirla? Hay desarrollados por pueblos y nacionalidades. Lo que no hemos tenido es ninguna política desde el Estado que sostenga estas propuestas. Vayamos a ver, el sistema de turismo en todos los pueblos en este momento están situados. Si podemos ver en la Amazonía ecuatoriana, en los últimos años que se desarrollaron iniciativas comunitarias, ¿por qué han quedado bajos? Simplemente porque no hay una política en este país. En este proceso, si se lograra tener una línea, una política nacional de turismo general, seguramente tendríamos ingresos económicos de la que en este momento necesita la minería. Pero sí podemos hacer otras actividades económicas absolutamente responsables con la naturaleza, absolutamente responsables con nuestra vida misma. Ojalá, ingeniero, y esas alternativas que ustedes tienen, pues las cuelguen en la página web, por ejemplo, de CONAIE, para que la población entera pueda acceder a ellas, revisarlas, discutirlas, comentarlas, hacer nuevos aportes, en fin, contribuir al debate público. Leonidas Isa, presidente de la CONAIE, ingeniero, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, un abrazo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas.